Hola, hoy vamos a hablar sobre falla en la prestación del servicio de salud, también conocida como responsabilidad médica. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema que se llama responsabilidad médica. Sin embargo, uno sabe que comúnmente se maneja de esa manera o se llama de esa manera. ¿Por qué no? Pues resulta que en los servicios de salud son equipos los que trabajan. El médico es solo un actor. Se pueden presentar fallas a diferentes niveles. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los medicamentos. Y podemos ir dentro de medicamentos al área de farmacia. ¿El medicamento estaba disponible? ¿Sí o no? ¿El medicamento estaba vigente? ¿Sí o no? ¿Al medicamento se le guardó una debida cadena de frío? ¿Sí o no? La persona que los entregó, si era la persona capacitada y entrenada. Recordemos que en temas de salud, las personas tienen que tener una educación formal. Yo no puedo llamar al mejor amigo que no tiene ni idea de salud y decir, ven, te voy a dar un curso de inducción y dedícate a este tema, a entregar los medicamentos. No, se necesita una formación, bien sea técnica o tecnólogo o profesional o con alguna especialidad. Y aquí viene un tema importante. No todas las especialidades están reglamentadas. Se sabe que por buena práctica, por prestarle el mejor servicio a ese paciente, pues debe de ser X, Y o Z especialidad. De esto, claro, ya estamos hablando del médico, pero también hay otros profesionales. Por ejemplo, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, las personas que tienen que ver con el transporte del paciente, depende de donde se haya prestado ese servicio de salud, o inclusive pueden ser con personas ajenas al sistema de salud. Por ejemplo, los que transportan los gases, los que instalan los gases medicinales, como el oxígeno. También se puede presentar otras fallas a nivel de la prestación del servicio de salud que tienen que ver con la parte administrativa. Yo he visto muchos casos en los años que llevo trabajando como forense y he encontrado fallas administrativas como, por ejemplo, todo el equipo y todos los especialistas, superespecialistas solicitaron que se remita al paciente y se justificó, y cuando llegó a ese nivel administrativo simplemente no gestionaron o refundieron o embolataron la orden de la remisión, o simplemente se casaron con su núcleo más pequeño, más cercano para esa remisión cuando estaba disponible todo el resto de clínicas u hospitales del país para remitir a ese paciente. En algunos casos uno va a escuchar decir como, qué loco, ridículo transportar un paciente, por ejemplo, de Neiva a Barranquilla. Pues algo bueno que nos demostró el tema de la pandemia es que fue totalmente posible y se hizo trasladar pacientes desde el Putumayo a Barranquilla porque ya estaba disponible la unidad de cuidados intensivos. Entonces uno se pregunta por qué a veces no se remite a tiempo pacientes de oncología, pacientes con fracturas, o por qué se lleva a un paciente con una fractura que está a 3, 4 o 5 minutos de un hospital, se lo somete a un traslado a través de toda la ciudad que dura 1 hora, hora y media, y el paciente con un trauma de tórax que está a punto de descompensarse o ya está descompensado. ¿Cuál es la necesidad de someter a un paciente a ese dolor, a ese sufrimiento de forma aguda cuando tenías un hospital más cercano? Entonces, para analizar el tema de la falla de la prestación del servicio, uno debe de, primero, entender bien los hechos. Hay algo que yo le recomiendo como médico especialista en medicina forense en este tipo de casos. Primero, antes de colocar una demanda, tengo un respaldo por un médico especialista en medicina forense. He visto muchos casos, o sea, en todo el tiempo que llevo, he visto demandas que ya llevan 3 años, 4 años, 6 años. El caso más extremo ha sido 11 años que adelantaron todo ese proceso judicial y cuando asistieron a nuestra firma para revisar el caso después de un estudio que se basó en la historia clínica completa
y que habían aportado al proceso judicial, les dijimos, disculpe, aquí no hay un caso. En resumidas cuentas, les dijimos, no hay un caso, pero se explicó por qué y cuál era el soporte para decir que no había una falla en la prestación del servicio de salud. No se imaginan la sorpresa, primero para el cliente, cómo así que llevo 10 años patinando en esto, sacando documentación, o sea, haciendo una cantidad de cosas y esfuerzos económicos, y me dicen que todo estuvo bien, que toda la prestación del servicio de salud estuvo bien, que las remisiones fueron a tiempo. Cuando entramos a indagar con los abogados y estudiar el caso, retomándolo y preguntándoles qué había pasado, pues resulta que un profesional de salud de una institución forense de este país, específicamente medicina legal, pues el médico no emitió una opinión de manera formal, sino que era amigo de los abogados y le dijo, mire que ahí se presentó una falla, pero yo no puedo peritar en el caso porque trabajo acá. Le decía, mal hecho, ponerse a dar una opinión de esas donde yo te digo qué sucedió, pero no te lo firmo ni te lo sostengo. ¿Ya? Yo siempre he dicho, cuando usted escuche a un profesional de salud decir esas palabras, te lo digo, pero ni te lo firmo ni lo sostengo en una audiencia, húyale, córrale, puedes seguir conservando la amistad. Pero recuerde, esto es un trabajo. Es muy diferente la amistad al trabajo. Nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos. La amistad va por otro lado, por otra parte. Entonces, desgraciadamente, en ese caso, pues los abogados se orientaron por esa opinión de ese profesional y terminó en un desastre el caso después de tantos años. Imagínese dedicarle una década de su vida y saber que nunca tuvo un caso, nunca tuvo nada. Eso primero. Entonces, respaldo por un médico especialista en medicina forense. ¿Por qué un médico especialista en medicina forense? Pues resulta que hacer informes periciales solo se enseña en esta especialidad. Uno no mira pediatras, ginecólogos diciendo, venga, les vamos a dar un curso de 3 meses, 4, 5 meses, 6 meses, un año para aprender a hacer informes periciales. No, recuerden que desde ese sector salud tiene un enfoque diferente al forense. ¿Cuál es el enfoque? Hacer lo necesario y trabajar con un nivel, y entiéndase bien esto, de dudas o desconocimiento con un fin o un principio que dice primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, toda acción, todo acto que se haga es con fin de mejorar esa salud, no es con el fin de decir voy a dejar todo documentado para que esto termine en un proceso judicial. ¿Se imagina? Donde llegue una persona intoxicada y el médico allá, no voy a tomar decisión hasta que no me llegue el resultado de toxicología. Y todo el mundo, pero disculpe, es que tiene todos los signos que indican unos opioides o unos opiáceos. Y el médico, no voy a tomar ninguna decisión hasta que no me llegue el resultado. Pues resulta que en salud, yo lo hice cuando trabajé en hospitales, tomaba decisiones basado en la información que podía obtener del examen clínico. Y después me llegaban los resultados para confirmar o descartar. O por ejemplo, cuando llega una persona con un dolor en el pecho, con todos los signos y síntomas de un infarto, y el médico diciendo, hasta que no tenga las troponinas no voy a tomar una decisión. ¿Qué dice la literatura sobre eso? Actúe, es preferible darle el tratamiento a una sospecha de infarto y no después tener la confirmación del infarto y que ya no puedas hacer nada. Entonces, espero hacerme entender con estos ejemplos que algo tiene un fin de salud y lo otro es un fin forense. Los forenses trabajamos un poco diferente, recogemos información y sabemos que la tenemos que plasmar de cierta manera que sea entendible para ese tomador de decisiones. Y en estos casos de responsabilidad médica o falla en la prestación del servicio, sí que es importante. En muchas ocasiones he escuchado cosas pidiendo como un médico internista especialista en neumología y oncología. Yo, chévere, si lo consiguen, me gustaría conocerlo. O necesito un hemato-oncólogo. Y uno dice, chévere, sí. Mi equipo es bastante grande,
con especialistas y superespecialistas, pero yo digo hay ciertas especialidades que no. De hecho, dentro del equipo que me ha tardado bastantes años conformarlo, hay médicos que han dicho, mira, yo te asesoro a tu equipo, pero me dan miedo los abogados y un juzgado no. Hay otros que han dicho, sí, voy a un juzgado y sostengo, y de hecho peritan siendo no forenses de otras especialidades, dicen, yo voy, lo sostengo. O sea, estoy convencido de lo que estoy revisando, lo hago. Eso sí, forenses, apóyenme, porque pues yo no me entrené para hacer informes periciales, pero el resto del conocimiento está aquí, muy puntual. Y aquí viene un dato muy importante, pero supremamente importante para usted como abogado. No es la opinión personal de un médico, no. Es lo que dice la literatura técnico-científica con respecto a ese evento, de acuerdo al tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos. Yo he escuchado a muchos abogados, muchos clientes, muchos familiares diciendo, es que fui donde el especialista X y me dijo que si él lo hubiera tenido, le hubiera dado otro tratamiento. Y uno, chévere, pero ¿cuánto tiempo lo está viendo? ¿Hace cuánto tiempo se presentó el hecho? Yo le dije, si lo colocaran en los zapatos de ese especialista que tomó esa decisión, pues de pronto hubiera tomado la misma decisión de operarlo mediante esta técnica o mediante esta otra técnica. Entonces es muy importante basarse en la literatura. Ese es nuestro trabajo fuerte y nuestro dominio. Decir, esto es lo que están diciendo los libros, esto es lo que dicen los artículos científicos. Más que yo creo, esa técnica no la utilizo o ese medicamento a mí no me gusta. Que no le gusta no quiere decir que la literatura lo esté prohibiendo. Entonces, el análisis de la falla en la prestación del servicio de salud es bastante complejo. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que desde los posgrados y desde la universidad en pregrado y todo eso, se enseña mucha teoría. Pero ¿dónde está la táctica? ¿Cómo lo voy a demostrar? Y sabemos que cada día cobra más relevancia de cómo se va a demostrar, qué peritos van a ir a hablar. Entonces hay muchas cosas que las universidades han dejado rezagado, que vamos a demandar, y muchos abogados los he escuchado y tienen razón. El tema de responsabilidad médica, viéndolo desde el punto de vista de ustedes, de un negocio, pues es buen negocio, pero es complejo. No es fácil de demostrar, necesita un estudio y un apoyo por parte de un equipo médico forense comprometido y que esté dispuesto a sustentar eso en un estrado judicial. Entonces, una de mis recomendaciones es historia clínica completa. ¿Y cómo sé si está completa? Pues, ves que tenga la documentación que le hayan entregado, pasar a una consulta para revisar y entender el caso. Hay casos donde uno dice, sí, aquí sucedió el hecho, pero necesito la historia clínica anterior. O en otros casos nos traen y aquí hay algo que yo siempre he dicho, es de mala fe, no sé cómo decirlo o interpretarlo, cuando el paciente, una persona que en la mayoría de los casos no sabe de qué es una historia clínica completa, o el abogado van, la solicitan y le entregan la epicrisis, el resumen. Recordemos que la historia clínica le pertenece al dueño, a quien es ese paciente, no le pertenece a la clínica. Ellos solo son los custodios, o el hospital solo es el custodio, o la ambulancia. No les pertenece. Y uno escucha aquí comentarios y uno dice, oiga, disculpe, ¿quién los estará asesorando? O sea, están supremamente desubicados. No, es que solo entrego la historia clínica si me lo dice un juez. O sea, están totalmente desubicados. Sobre ese asunto, uno puede solicitar la historia clínica completa cuando se le antoje, motivo por el que quiera. Puede ser para demandarlos. De hecho, acá hay clientes que dicen, solicito la historia clínica para demandarlos. No, entonces se la entrego solo si el juez me lo ordena. Pendejos, ¿ya? No tiene sentido. Entonces, recomendación, historia clínica completa. Segundo, solicitar con una consulta y saber cuál es el escenario. Mi escenario es favorable, no es favorable. Hay casos que yo en una consulta he dicho, definitivamente estoy convencido, sí hay una falla en la prestación,
porque el evento es muy puntual. Hay temas más complejos que toca entrar a una revisión muy profunda para poderles decir esto hay a favor, esto hay en contra. En muchas ocasiones nos piden, acá en la firma, nos piden, hágame un informe pericial. Y uno, eso es como más o menos yo decir, voy a ir a pelear con mi vecino y supongamos que hay una tienda de venta de armas y digo, necesito un tanque para ir a combatir a mi vecino. O sea, es una cosa grande, ¿cierto? Costosa, compleja de hacer. Entonces yo siempre les digo, primero debemos conocer qué hay a favor y qué hay en contra, ¿ya? Hay en otros casos que en la consulta, pues sabemos que los profesionales de clínicas y hospitales mantienen corticos de tiempo y no le explican al paciente. Y he tenido casos en los que me ha tocado decirle por primera vez al papá o a la mamá, disculpe, su hijo tenía cáncer de páncreas. Y cuando consultó ya estaba en una etapa muy avanzada. ¿Y qué es un cáncer de páncreas? ¿Cómo así? Entonces ha tocado explicarle, mire, le salió un tumor grande en la cabeza del páncreas y eso es bastante mortal, y específicamente ese tipo, porque hay varios tipos de cáncer, ese tipo era muy agresivo, ya no había nada que hacer. O sea que no fue que el médico me lo perforó durante la endoscopia. No señor, le habían explicado esto, no. Y entonces cuando uno entra a ver, dice, pero, o sea, alguien no se tomó el tiempo de explicarle en unos términos sencillos de acuerdo a su conocimiento. Y claro, eso genera una molestia enorme, genera, pues imagínense uno estar molesto durante meses o años, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Lo atendieron mal? Hasta que alguien llegue y uno le explica, le dice, mira, ha sucedido esta situación. Hay en otros casos en los que toca decirles, tenemos que estudiar más, porque son historias a través de 2, 3, 4, 5 meses o años para saber qué es lo que ha sucedido y toca escoger cada una de esas partecitas. Entonces, finalmente, 2 recomendaciones grandes: busca historia clínica completa y asesoría médico-forense. Los invito a que vean un curso que hemos construido con más detalles, aunque sigue siendo esencial, tiene unos pilares básicos para entender este tema tan complejo. De ahí en adelante podríamos seguir hablando durante horas y horas o semanas para ir desglosando cada uno de los temas. Entonces la invitación es, si a usted le interesa este tipo de temas, tomar este curso que llamémoslo intermedio sobre falla en la prestación del servicio de salud, donde hablaremos de diferentes temas como consentimientos informados, hablaremos sobre el tema de qué es una historia clínica completa, cómo se debe solicitar, qué cuidados debe tener, por qué es importante conocer los pros, los contras en una demanda de falla en la prestación del servicio de salud. Muchas gracias.